Bueno amigos, a la vista de una publicación que he hecho en alguna de mis redes sociales, creo que ha sido en Instagram, donde he puesto pues una fotografía mía con botas de montar a caballo en la moto de la Guardia Civil de Tráfico y he contado, nada, un trocito solo de la anécdota de cómo me enfrenté a esa situación, ¿no? Dentro de la agrupación de tráfico de Guardia Civil, cómo me enfrenté a esa situación de inseguridad que sufríamos los guardias civiles con esas botas de montar a caballo, que era mejor que nada, pues puede ser que fuera mejor que nada, pero que no eran botas de montar en moto y que en muchas ocasiones nos estaban perjudicando para muchas cosas, ¿no? Bueno, pues a la vista de esto y que ha llamado la atención, pues voy a contar un poquito más la historia y voy a contarla un poquito mejor, porque ahí lo hice de forma muy resumida. Por lo tanto, os voy a contar la historia de cómo conseguimos que desaparecieran las botas de montar a caballo para ir en moto en la Guardia Civil y nos dieran una equipación más o menos bien, ahora mejor, para circular en moto garantizando nuestra seguridad y dando ejemplo. Sobre la historia construimos nuestro presente y sobre nuestro presente esclavizamos nuestro futuro, y es en las historias de nuestra historia donde el alma de lo que somos encuentra la explicación de lo que hacemos. Somos lo que somos gracias a la historia, no lo olvide. Bueno, yo cuando era pequeño mi padre estaba destinado en el destacamento de tráfico de Segorbe, en Castellón, y ahí nos llamaba especialmente la atención a todos los niños de dentro del cuartel y de fuera del cuartel, esos guardias civiles de tráfico con esas botas altas, ¿no? Y esas sanglas 400 negras con las que venían y ese carenado blanco, bueno, negro, y luego ya lo pusieron blanco, pero negro con el que venían y se acercaban ahí. Yo recuerdo que dejaba de jugar inmediatamente, y me iba corriendo a verlos llegar, y entonces pues Andrés, Alférez, bueno, pues Rodríguez, mi padre, cualquiera, me cogían y me ponían encima del depósito de la moto, desde la entrada del cuartel, ya dentro del recinto policial, y me llevaban hasta el garaje, ¿no? Y para mí era un paseo fantástico, ese pequeño trocito que se hacía de patio para llegar al garaje, donde disfrutaba muchísimo de muy baja velocidad, claro. Con el tiempo, pues todos sabéis que me hice guardia civil, entré en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en 1986, mi primer destino en tráfico fue el destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Fraga, en Huesca, y fueron pasando cosas, yo fui evolucionando profesionalmente, fui aprendiendo de mis compañeros, aprendiendo de los ciudadanos, aprendiendo de la instrucción que recibía, de los programas de formación que yo me tenía que buscar la vida, y mejorando en la calidad de servicio a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que las botas eran un problema, las botas de montar a caballo con las que circulaba el motocicleta eran un problema. Eran un problema por muchas razones. Primero, para los auxilios. Recuerdo, bueno, una de las últimas veces que me hice mucho daño con las botas fue empujando un coche con una familia dentro, mi compañero regulando el tráfico, yo empujando el coche, él me garantizaba seguridad, empujaba el coche con esas botas hasta llevarlo a una zona segura. Como había niños pequeñitos y tal, los llevaba todos dentro del coche y yo lo empujaba por el arcén como podía. Es verdad que no era cuesta arriba, era plano, y luego mucho más adelante había una bajadita y ya le indiqué al señor de que frenara con el freno de mano, que donde se tenía que orillar, pues una serie de cosas y tal, ¿no? Conseguí sacar la familia de allí, pero eso hizo que me destrozara los talones. Me los dejé en carne viva, etcétera, etcétera. Yo anotaba que me estaba haciendo daño, pero también es verdad que era necesario sacar esa familia de ahí lo antes posible, porque los arcenes son muy peligrosos y más en autovías. Esto sucedía en la autovía de Fraga. ¿Por qué era otro problema? Mirad, cuando se nos escapaba la gente corriendo, los chorizos, los sinvergüenzas, los delincuentes, pues tenías que salir corriendo con esas botas de montar a caballo y te iba el pie bailando dentro de la bota, por lo tanto acababas con ampollas y con todo si querías cogerlos. Si no querías cogerlos, pues oye, no corrías y ya está. Y como yo siempre he sido de los que sí he querido coger a los malos, pues me destrozaba los pies. Total, que como os estaba diciendo, en el año 2005 viene de inspección el coronel jefe de servicios de la agrupación, el coronel jefe de material de la agrupación de tráfico de
de la Guardia Civil, mejor dicho. Creo que era el coronel jefe de material de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y nos reúne a todo el destacamento y nos dice, bueno, ¿tenéis alguna pega y tal? Y yo le expliqué que sí, que teníamos una pega con las botas, que teníamos un problema con las botas, no solo de seguridad activa a la hora de conducir la motocicleta, de seguridad pasiva en caso de tener un accidente con la motocicleta, sino que para la prestación de auxilios o la detención de delincuentes teníamos problemas con esas botas, ¿no? Nos ajustaban al pie, bailaba el pie dentro, que para hípica podían estar muy bien, pero que para nuestro servicio no cumplía con las funciones que esperábamos, ¿no? Y que esperaba. Y le hacía mención especial a la ley 3195 de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y le explicaba pues que sí que es cierto que tenemos que estar sometidos, los cuerpos y fuerzas de seguridad tenemos que asumir determinados riesgos, pero que en ese proceso homeostático del riesgo la administración debería de compensar el riesgo en parte o en la parte que ella pudiera, proporcionándonos botas de calidad que nos permitiera la seguridad. ¿Qué sucede? Pues que el coronel me miró raro, alguno pensáis lo mismo, otro compañero dijo que sí, que las botas no estaban en condiciones y bueno, pues al final no nos hizo ni puñetero caso. Fue una situación que no la recuerdo con mucho detalle, pero sí sé que no pasó absolutamente nada de la queja verbal que yo presenté al coronel de material. Pasado un tiempo, sabéis que el general jefe de la agrupación, a petición de universidades, etcétera, etcétera, pues me dejaba participar en foros y encuentros en materia técnica de seguridad vial representando a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y que exponía en esas exposiciones que había, pues iba poniendo un poquito la situación relevante para generar una mejor seguridad vial en beneficio de todos, ¿no? Bueno, pues en las segundas jornadas de búsqueda de soluciones al problema de los accidentes de tráfico en la Universidad de Zaragoza, que lideraba o estaba de director el doctor ingeniero industrial don Juan José Alba López en la Universidad de Zaragoza, pues eran el 13 y 15 de abril del 2005, se me invitó a participar, el general autorizó mi participación y yo participé presentando un trabajo. Un trabajo pues que intentaba dar solución a varios problemas que había detectado relacionados con la seguridad desde el ámbito exclusivamente profesional. Se publica este libro que tenéis aquí, con mi trabajo dentro. Mi trabajo fue esta parte de aquí, mi trabajo de investigación, elaboración y desarrollo fue esta parte de aquí, que tenéis aquí. Aquí lo tenéis. Y el título es este que tenéis aquí. ¿Lo veis? El título es Credibilidad de las administraciones públicas frente al problema de la accidentalidad vial. Juan Carlos Toribio, Guardia Civil de Agrupación de Tráfico, especialista en circulación y tráfico y educación vial, Destacamento de Tráfico de Fraga, subsector de Huesca, sector de Aragón. Bueno, y aquí pues hacía un pequeño resumen, y os leo solo el resumen porque el trabajo que hice fue bastante extenso. De hecho, fue del libro que se publicó una parte importante del libro, y fue este trozo que veis aquí. Mi trabajo fue este trozo que veis aquí. ¿Veis? Este libro, este trabajo. Hacía una pequeña introducción. Es que quiero que conozcáis al detalle cuál es la situación, ¿no? Igual me equivoqué, no debí de actuar así, pero era del 13 al 15, era abril del 2005, creía que ya teníamos que dar un paso importante para la seguridad de las personas y creía que tenía que ser un poquito crítico, constructivo con el sistema al que yo pertenecía también, ¿no? Dice, la ética de la gestión para la prevención de los accidentes de tráfico de las administraciones públicas inicia su andadura presentando una carta de incumplimientos legales y morales que difícilmente pueden constituirse como ejemplo a seguir, provocando una inevitable pérdida de credibilidad del sistema y su conjunto afectando directamente o indirectamente a la seguridad vial. En un desarrollo claro y estructurado, amparado en suficiente soporte legal y carga gráfica, este trabajo pretende presentar el estado actual de las administraciones públicas para crear un marco de convivencia entre las mismas y los usuarios, que proyecte el ejemplo como medida educadora o reeducadora, garantizando así la eficacia del sistema quebrado por la pérdida de la credibilidad y su ineficacia parcial. Lo que yo estaba viendo es que nosotros exigíamos mucho desde la administración pública, exigíamos mucho y dábamos poco.
O sea, el ejemplo que nosotros estábamos dando de nuestras administraciones públicas era un puñetero desastre. Bueno, pues ahí había diferentes apartados y yo he cogido uno concretamente donde hablo el punto 3.4.5, o sea, el 3.4.5 de mi trabajo, la demanda de material a la altura de las circunstancias. Este apartadito donde además luego hablo de los radares que teníamos que eran un verdadero peligro, etcétera, etcétera. Y en este apartadito saco varios ejemplos y digo, mirad, aquí pongo mi pie destrozado con varias ampollas, aquí, este es mi pie destrozado con varias ampollas y explico el caso. Y dice, lesiones en ambos talones por abrasión derivada de andar 1 kilómetro con botas de montar en moto de la Guardia Civil empujando un vehículo con una familia en el interior para sacarlo del arcén a zona segura. Bueno, pongo estas dos fotos y luego otra foto, equipación de verano de un motorista de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, manga corta, pantalón de tergal, impuesto a esta serie de cosas. Y en esta demanda de material a la altura de las circunstancias, en mi trabajo de exposición lo explico perfectamente y digo, hablamos de ergonomía en la conducción y en el puesto de trabajo y sería cuando menos curioso contemplar el pantalón de tela y las botas de montar a caballo que se utilizan para la prestación del servicio en motocicleta por los componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Alguien podría decir que los nuevos pantalones de tela, gracias a Dios ya elásticos, porque luego pasamos a pantalón elástico que se ajustaba un poquito mejor, parecíamos toreros, estando dotados de unas protecciones que protegen las caderas, pero estas protecciones solo pueden responder positivamente ante el problema de la abrasión por rozamiento y nunca ante el impacto, porque no eran absorbedores de energía. A todo ello se le suma que la articulación de la rodilla, una de las que más sufre en caso de accidente, brilla por su ausencia, ¿vale? No obstante, los glúteos son uno de los puntos que directamente reciban la agresión por abrasión en caso de caída. De esta forma, no es raro encontrar motoristas de la agrupación de tráfico que después de un accidente las lesiones se han agravado como consecuencia de la uniformidad, que lejos de ser funcional, no pretende la protección pasiva y ergonómica en la conducción, siendo válida bajo mi criterio para actos de desfile y poco más, o sea, para actos pues que llega el día de la patrona, el día de las Fuerzas Armadas, desfilas y poco más. Antiguamente, esto es unos 3 años atrás, cuando todavía no habían sido distribuidos los pantalones elásticos, es más de un servicio de auxilio u otra actividad, las costuras del pantalón sometidas a esfuerzo cedían rompiéndose por la altura menos deseada, donde la espalda pierde su castro nombre, dejando al motorista en paños menores. Eso me pasó varias veces con los pantalones que no eran elásticos. Se nos rompían al hacer fuerza para cambiar una rueda o cualquier cosa y te quedabas con el culo al aire. Esta era la realidad. Luego con el elástico dejó de pasarnos ese problema, pero nos quedábamos con los calzoncillos al aire cada 2 por 3. Lejos quedaron aquellos pantalones de cuero de los años 60 que me hacen pensar que, en cuanto al tema que nos ocupa, cualquier tiempo pasado fue mejor, porque es cierto. Antiguamente, antes de que yo entrara en la agrupación de tráfico, mi padre llevaba pantalones de cuero para montar el moto y otros motoristas llevaban pantalones de cuero para montar el moto, pero yo nunca llegué a llevarlos. Sí llegué a llevar el casco de medio huevo, el Dural Force, y sí llegué a llevar el chaquetón de cuero. Por otro lado, los botiquines de primeros auxilios, a medida que aumentaron los servicios de urgencia, esas medidas paliativas de alta eficacia, compuestas por un buen equipo profesional, desaparecieron de los vehículos de la Guardia Civil de Tráfico. O sea, los botiquines con el que hacíamos unos primeros auxilios a las personas que habían sufrido un accidente de tráfico, no los quitaron. Actualmente se constituye como uno de los problemas más graves en cuanto al servicio al ciudadano. Estoy hablando del año 2005, cuando yo presenté esta crítica constructiva. Los componentes de la agrupación suelen ser el segundo o primer eslabón de la cadena de supervivencia y al llegar al lugar de los hechos se encuentran sin medios para atender las necesidades más urgentes de los accidentados. Incluso en ocasiones ha parado en el lugar de los hechos algún médico que, haciendo gala de la contemplación de su juramento hipocrático, se ha ofrecido a ayudar a los accidentados, no pudiendo ofrecer ni tan solo unos guantes de látex. En aquel entonces se utilizaban los guantes de látex como medida de prevención para evitar contagios e infecciones.
Guantes de látex que no son ni valorados como medida higiénico-sanitaria básica o de protección de la gente en su trato a los heridos, rozando el humor negro, pues, entre otras cosas, esa famosa Ley 3195 de prevención de riesgos laborales a la que tiene derecho todo el mundo, menos los componentes de la agrupación. Y termino diciendo, en este apartado 3.4.5, todo esto y otras muchas mermas en cuanto al material sitúan a la gente de la agrupación en constante desánimo, donde la carencia de medios e ineficacia parcial de los existentes hacen pensar que la agrupación en un servicio social solo funciona gracias al empeño, honor y sacrificio de la gente en la carretera, del guardia civil en la carretera. Esto es lo que hice. Posteriormente, el mismo año, en el segundo foro de violencia vial en Madrid, pues hice lo mismo y expliqué pues el problema que teníamos con la equipación técnica, entre otras cosas, con las botas de montar a caballo. Estaba delante Pere Navarro, la subdirectora era Ana Ferrer. En aquel entonces Pere Navarro era director general de tráfico. Este foro lo organizaba Stop Accidentes y, bueno, sucedieron varias cosas. Se aplaudió mi intervención por el modelo crítico constructivo para la mejora de la seguridad y servicio a los ciudadanos. Pero había personal, altos cargos, altos mandos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que se chivaron al general jefe de la agrupación. Entonces, cuando yo regresé a mi destacamento después de la intervención, destacamento de tráfico de Fraga en Huesca, pues resulta que el general jefe de la agrupación mandó la orden de que me fuera inmediatamente en cuanto pudiera, tuviera mi día libre, o sea, mi día de descanso, no mi día laboral, mi día de descanso, a reunirme con él porque me tenía que decir unas cuantas cosas. Yo, obedeciendo la orden, cogí mi vehículo particular, me gasté mi dinero, me gasté mi tiempo y me fui a Madrid a atender el requerimiento del general jefe de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. En ese requerimiento, cuando yo entro en la sala, está un capitán y está el general jefe, un capitán ayudante, quien fuera, y el general jefe. Y entonces el general me empezó a decir que es que yo no podía hablar así, no podía lanzar ese discurso, que ese discurso era muy agresivo, me empezó pues a echar la bronca de que eso no lo podía decir. Y recuerdo que me hacía así, me decía, hijo mío, eso no se puede hacer. Y yo, que padre solo tengo uno, pues le dije que la agrupación tenía que mejorar, que tenía unas debilidades importantes, que la equipación técnica que llevaban los motoristas no era la que tenía que tener y que necesitábamos equipación técnica de calidad para prestar un servicio de calidad y además estar protegidos y regresar a nuestras casas, bueno, en caso de tener accidente con la menor lesión posible o habiendo evitado un accidente. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues que él me advierte que ya no voy a poder hablar en público como componente de la agrupación de tráfico guardia civil representando a la Guardia Civil. Evidentemente es una orden de un general, yo soy un guardia civil, tengo la obligación de cumplirla y como tengo la obligación de cumplirla, la cumplo y ya está, no pasa nada más. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que yo le digo que tiene razón, que como guardia civil no podré hablar, pero como ciudadano, en mi derecho de expresión, sí podré hablar, a lo mejor no de aspectos relacionados con el servicio, con el modelo de servicio y el servicio, porque está asociado directamente a mi profesión, pero sí con la seguridad vial, porque entre otras cosas, mi formación en materia de seguridad vial no me la ha dado la Guardia Civil. La Guardia Civil me dio un trocito, el resto lo he tenido que hacer yo por mi cuenta, buscándome los programas de formación, los cursos necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Al general esto no le sentó muy bien. Al general mi respuesta no le sentó muy bien. Lo cierto es que hasta hoy la sigo cumpliendo. Y lo cierto es que el general dio la orden de que yo ya no volviera a hablar en foros públicos como agente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. ¿Qué le pasó? Pues que las universidades llamaban a que fuera yo a hablar
como componente de la agrupación de tráfico guardia civil, y al ver que a mí no me dejaban, pues me invitaban como ciudadano. Entonces yo iba como ciudadano y si quería al amparo de cualquier otra asociación donde estuviera, porque siempre he sido activista y he estado en varias asociaciones, ¿no? Ahora estoy en Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas desde hace tiempo, una asociación que creamos además nosotros, un montón de técnicos, para poder trabajar en defensa de los ciudadanos. Y es así como en el año 2005, 2006 se evalúa la situación que teníamos y creo que 2006-2007 se incorporan las botas ya de protección, mejores botas a la protección de los motoristas y mejor equipación a la protección de los motoristas. Yo disfruté poco de esas mejoras, porque seguí luchando hasta mi excomunión en el año 2013 por esa inadaptación a la Guardia Civil en un 10% que tengo como patología, que un día lo contaré, de lo cual yo cobro el 100% de mi sueldo como Guardia Civil, pero retirado, ¿vale? O pensionista, ¿no? Clases pasivas del Estado. Debo decir que, evidentemente, para mí fue un punto de mejora importante la renovación de la equipación en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Pero las primeras botas que llegaron no estaban certificadas por la EN 13634. No eran las de montar a caballo, no eran las de montar a caballo, pero tampoco estaban certificadas para montar el moto. El concurso estaba mal hecho, como tantos concursos que han hecho para cuerpos y fuerzas de seguridad, donde no se han contemplado las normas técnicas en prevención de riesgos laborales o para evitar los mecanismos lesionales asociados a la profesión que se puedan tener, y evidentemente luego se han presentado a oferta productos que no cumplían las normas. En este caso, la primera fase de la renovación de la equipación técnica de los motoristas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil no cumplía con muchísimas certificaciones. Como estoy hablando de bota, la EN 13634 no se cumplía. Con el tiempo eso mejoró y al final se compraron botas que cumplían con la norma EN 13634 en defensa de los pies de los motoristas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Ahí queda dicho, aquí también quedó dicho, esa fue la verdad, esa fue la realidad. Alguno me ha preguntado en alguna ocasión, ¿estás arrepentido? Mi respuesta es no, y sin ninguna duda. Mi respuesta es que no me puedo arrepentir de hacer lo que me enseñaron en la Guardia Civil y como hijo de Guardia Civil. El artículo 1 de la cartilla de Guardia Civil, que muchos guardias civiles conocéis, dice: el honor es la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Os dejo. Somos lo que somos gracias a la historia. No lo olvides.